Buenas noches, mis queridos hermanos. La gente se fue. Buenas noches, hermanos. Hace rato que no estaba en el mejor lugar del mundo. Porque el mejor lugar del mundo no es un lugar, es una persona. Y hoy tiene para nosotros una bendición especial. Parece que pasaron años y siglos desde que no vengo a la iglesia Chalo. Pero gloria a Dios porque aquí estamos y porque podemos encontrarnos en este oasis de mitad de semana. Quiero presentarles una noticia que cuando yo inicialmente la vi no me llamó mucho la atención. Todo el mundo hablaba de ese personaje, pero como yo no lo conozco, no me llamó la atención. Sin embargo, cuando entré a una página web de la Iglesia Adventista, una fuente que es muy confiable, realmente abrí los ojos porque me llamó la atención lo siguiente. Vamos allí a colocar esta noticia. Esto pasó el 10 de septiembre, la semana pasada. Asesinan a Charlie Kirk de un disparo en Utah, en una universidad. Y no sé cuándo vieron la noticia. ¿Alguien vio esa noticia? ¿Alguien supo esa noticia? A mí me llamó la atención fue por la parte de abajo. David, ¿puede bajar un momentico? No, acá. Este Charlie Kirk es un cristiano guardador del sábado, pero no es adventista del séptimo día. A él me han invitado la iglesia adventista a varios eventos. El último estuvo con Ben Carson en un evento de la iglesia adventista. Entonces me puse a leer y pero muy interesante la vida de Charlie Kirk. Pero hoy me llamó la atención la confesión de el presunto asesino de Charlie Kirk. Miren lo que este joven dice. Tyler Robinson, de 22 años, único sospechoso de asesinar al reconocido activista de derecha estadounidense Charlie Kirk. El intercambio de mensajes entre el sospechoso y su pareja ofrece hasta ahora la explicación más clara sobre el posible motivo del asesinato de Kirk. Primero, yo estaba harto de su odio, dice el caballero que utilizó un rifle, un francotirador, para acertar el Charlie. Y segundo, algunos odios no se pueden negociar. Cuando yo leo esto, yo dije, wow. Primero, yo estoy harto ¿de qué? De su odio. Y segundo, algunos odios no se pueden ¿qué? Negociar. Si Charlie es un cristiano, si Charlie es un seguidor de Dios, ¿de qué odios está hablando ese muchacho? Bueno, permítanme entonces compartirles los odios de este muchacho. Charlie Kirk se tomaba muy en serio el cristianismo. Él iba a las universidades y convocaba a eventos. Y en esos eventos tenía 3 pilares fundamentales. El primero, animaba a las chicas a rechazar el feminismo y les invitaba a ser madres. Él estaba en contra del aborto. Él les decía, ustedes tienen que ser madres, ustedes tienen que conformar una familia, ustedes, ¿eso es bueno o eso es malo, hermanos? ¿Decirle a alguien que tenga hijos es bueno o es malo? ¿Decirle a alguien que no aborte es bueno o es malo? Es bueno. Pero según el francotirador, esto es un mensaje de ¿qué? De odio. Lo segundo que decía, animaba a los hombres jóvenes a rechazar la cultura del ligue y a casarse. O sea que Charlie decía, nada de unión libre. Cásense, comprométase. Pregunto, ¿el matrimonio es bueno o es malo? ¿El matrimonio es una filosofía de odio o es una filosofía de amor? Ok. Tercero, invitaba a su público, allí se me torcieron las letras, a observar el día que sábado, afirmando que mejoraría su vida. Él descubrió el día sábado leyendo la palabra de Dios.
Y juntamente con su esposa los sábados apagaban el celular, según lo que cuentan allí, apagaban el celular, se desconectaban y él dice, el sábado es tan, o decía, es tan, pero tan importante que por eso Dios lo colocó en el decálogo de los 10 mandamientos que dio en el Sinaí. Pregunto, invitar a las mujeres a que no aborten, invitar a los hombres a que se casen, invitar al público para que adore a Dios como su creador, ¿es un mensaje de odio o de amor? De amor. ¿Por qué ese muchacho dice que es un mensaje de odio? Porque ese muchacho dice que la razón por la cual toma un rifle y prepara con días de anticipación esta muerte es un mensaje de odio. Miren bien. Siguiente diapositiva. Atrás, se me pasó mucho. Atrás. Abajo. Listo, allí. Aunque las autoridades afirmaron que Robinson no ha estado cooperando con los investigadores, leamos bien, hermanos. La propia pareja del acusado, su compañero de cuarto, que según las autoridades era un ¿qué? Un hombre que estaba transicionando ¿a qué? A mujer, entregó a la policía mensajes y pruebas que lo incriminan. ¿Vamos entendiendo por qué Charlie es acusado de mensajes de odio? Siguiente. La madre de Robinson declaró que en el último año Robinson se había vuelto ¿qué? Más izquierdista. ¿Pero qué? ¿Y a favor de qué? Y que acusaba a Kim de difundir ¿qué? Por exaltar a Dios, por decir escrito está. Este hombre pagó a sus 31 años con su vida, su fe. Y hermanos, cuando yo estaba preparando el tema, me preocupaba mucho hacia dónde va el mundo. Por eso antes de compartir un discurso de odio, aquí en la palabra de Dios quiero invitarles para que inclinemos el rostro y oremos. Padre querido, está llegando el tiempo en que ser fiel a ti no solamente causa rechazo, discriminación o burlas. Este testimonio nos enseña que algunos tendremos que pagar con nuestra propia vida el levantar en alto a Cristo Jesús, su palabra y sus mandamientos. Por eso te pido en esta noche, Señor, de manera especial, primero el perdón de mis pecados, porque no soy justa, soy pecadora. El perdón de cada uno de los pecados de mis hermanos, porque tu iglesia imperfecta como tal es una iglesia militante que se está preparando para ser una iglesia triunfante, pero que tendrá que pararse duro de parte de ti antes que de los hombres. Por eso te pido en esta noche, Espíritu Santo, ven a nuestra mente, ven a nuestra vida y ayúdanos no solamente a ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, para que vivamos por fe lo que creemos
y lo que predicamos. Te lo pido, no en mis méritos, pero sí en los méritos del más grande predicador, Cristo Jesús. Amén. El mensaje de esta noche, hermanos, un discurso de odio. Y ese discurso de odio lo encontramos en Marcos. Les pido que vayamos a la Biblia, vamos a tener allí el PowerPoint, por lo tanto no vamos a poder presentar los versículos. Marcos capítulo 6. Es un mensaje o un discurso, una predicación de odio. Marcos capítulo 6, versículo 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Marcos 6, 14. Oyó el rey Herodes la fama de ¿quién? De Jesús, porque su nombre se había hecho ¿qué? Marcos capítulo 6, porque su nombre se había hecho ¿qué? Notorio. Y dijo, Juan el Bautista ¿a qué? Ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, ¿qué decían? Es Elías. Y otros, ¿qué decían? Como los profetas ¿qué? Antiguos. Al oír esto, Herodes dijo, ¿este es quién? Versículo 16. Al oír esto, Herodes dijo, ¿este es quién? Juan, el que yo ¿qué? Decapité, que ha resucitado de los muertos. Y ahora empieza a relatar lo que pasó. Versículo 17. El mismo Herodes había enviado a prender ¿a quién? A Juan, y lo había encadenado en la cárcel por causa de ¿quién? De Herodías, que era la mujer de ¿quién? De Felipe, y Felipe era el hermano de ¿quién? De Herodes. Pues lo había tomado por mujer. Pregunto, ¿eso era un pecado o no era un pecado? ¿Cómo se llama ese pecado, hermanos? Adulterio. Porque Juan había dicho a Herodes, ¿qué le había dicho, hermanos? No te está permitido tener la mujer de ¿quién? De tu hermano. Sencillo. Eso usted no lo puede hacer. Versículo 19. Por eso Herodías lo amaba mucho, ¿cierto? Lo acechaba y deseaba ¿qué? ¿Pero qué? Sí estamos viendo los discursos de odio. Alguien que no predica lo que a mí me gusta. Alguien que no dice lo que yo quiero oír. Y entonces eso va generando en mí cierto rechazo. Herodías, al igual que este joven, sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Y entonces empezó a tener ciertos deseos de matar ¿a quién? A Juan el Bautista. Versículo 20. Porque Herodes temía ¿a quién? A Juan, sabiendo que era un hombre ¿qué? Justo y santo. Y entonces, ¿qué hacía Herodes con Juan? Aquí decía, y lo protegía. Su mujer estaba iracunda. Su mujer no quería escuchar a Juan el Bautista. Su mujer no quería que le dijeran adúltera. Herodes sabía que ese hombre decía ¿qué? La verdad. Pero aún a pesar de que la verdad duele, Herodes no quería hacerle ningún daño ¿a quién? A Juan el Bautista. Cuando lo oía, se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de
estás haciendo está mal, me están señalando mi pecado, me están poniendo sal en la herida. Para Herodías era un discurso de odio. Este hombre no me quiere, este hombre está contra mí, este hombre yo lo detesto. Pero para Herodes era otra cosa, él está diciendo la verdad. Yo no tenía por qué meterme con esta mujer. Pero pasa algo especial. 21, versículo 21. Y a mí me da aquí, hermanos, la impresión de que la historia de Juan el Bautista se repitió en Charles Kirk. Llegó el día oportuno cuando Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y los altos dignatarios de Galilea. Ay, entró alguien especial. ¿Quién entró? Ay, la hija de Herodías. Y danzó. ¿Y agradó a quién? A Herodes y a los que estaban con él a la mesa. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, ¿y qué pasará? Y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Ay, saliendo ella, ¿a quién fue a consultar lo que le debía pedir? Ah, ¿qué pediré?, le dijo a la mamá. Y entonces la mamá, ¿qué respondió? La cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró apresuradamente ante el rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de ¿quién? De Juan el Bautista. ¿Cómo se puso el rey? Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desairarlo. Enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuera traída la cabeza de ¿quién? De Juan. El guarda fue y lo decapitó en la cárcel. Trajo su cabeza en un plato y la dio a ¿quién? Y la muchacha se la entregó a ¿quién? Y ustedes pueden leer en el deseado de todas las gentes la descripción que hace la hermana Elena G. de Guay de Herodías cuando recibe la cabeza de Juan el Bautista. Discursos de odio. Cuando no se predica lo que a mí me gusta, cuando se señala el pecado, cuando se dice o se llama el pecado por su nombre, son discursos que generan odio, rechazo. Y en el caso de Juan el Bautista, en Herodías, el deseo de eliminar a ese personaje. En el caso de Robinson, el deseo de tomar un arma y por una semana subirse a un techo y hacer mensajes diciendo que hay que aprovechar la oportunidad para eliminar a este hombre, porque no predica lo que él está creyendo o la forma en la que está viviendo. Hermanos, miren lo que dice el espíritu de profecía referente a Juan el Bautista. Juan el Bautista reprochó abiertamente el pecado de los hombres, de ocupaciones humildes y de los hombres de elevada alcurnia. Declaró la verdad a los reyes y los nobles, ya fuera que la escucharan
o la rechazaran. Se dirigía a cada individuo y hablaba específicamente. Nosotros hablamos de misión, pero hermanos, nosotros tenemos que tener claro, nosotros hablamos del amor de Jesús y eso está bien. Nosotros hablamos de que Dios es grande, poderoso y puede hacer muchas cosas por nosotros y eso está bien. Pero nosotros tenemos un mensaje que decirle al mundo en cuanto a los mandamientos de Dios. En cuanto al cuarto mandamiento de Dios, así la gente quiera o no quiere escuchar. Y allí debemos ser muy, pero muy claros. Mis hermanos, nosotros debemos reprochar abiertamente el pecado. Hay cosas con las que yo no puedo estar de acuerdo. Hay cosas que por más que yo quiera normalizar, no puedo normalizarlas porque a los ojos de Dios no están bien. Y por más misión que nosotros vayamos a cumplir, por más personas que queramos traer, nosotros tenemos la tarea de decirle a las personas la verdad. Y la verdad es que lo bueno todavía sigue siendo ¿qué? Bueno. Y que lo malo todavía ante los ojos de Dios sigue siendo ¿qué? Malo. Ese cuento que Dios sabe, Dios entiende, Dios conoce tu corazón, Dios sí, hermanos. Dios ama al pecador, pero Dios odia el pecado. Dios te acepta tal como tú eres, pero Dios no te deja tal como tú eres. Cuando venimos ante Dios hay una transformación. Y eso, hermanos, es lo que le tocaba hacer a Juan el Bautista. La misión para la cual él fue llamado es que el reino de Dios ya se había acercado y debía preparar el camino. Nosotros estamos a las puertas de que el Rey de Reyes y Señor de Señores aparezca en las nubes de los cielos. Por eso debemos predicar nuestras creencias de tal forma que guste a quien le guste, hermanos. Incomode a quien incomode. Las verdades de Dios o la palabra de Dios permanecen para siempre. Ayer, hoy, mañana y siempre. Las normas no se pueden rebajar. Esos son los discursos de odio que el mundo no quiere escuchar. El vecino no quiere que tú le digas que está mal, que su relación en unión libre está mal. El vecino no lo quiere escuchar. El vecino o la vecina, el amigo, el primo, el familiar no quiere escuchar que sin Dios nada podemos hacer. Sí, tú puedes ser muy buena persona, tú puedes tener muy buenos sentimientos, tú puedes querer muchas cosas en la vida, pero si tú no has aceptado a Dios como tu Salvador y te retiras de los pecados, el que se aparta de sus pecados alcanza ¿qué? Misericordia. Las iglesias populares son las iglesias en las que entra todo el mundo. ¿Por qué nuestra iglesia apenas tiene un solo banco o una sola línea? ¿Por qué la iglesia no está llena? Porque nosotros no somos una iglesia popular. Porque nosotros no tenemos una verdad en la que todo el mundo entra. Sí, Dios ama a todo el mundo. La puerta de la salvación está abierta para todo el mundo. Pero Dios es un Dios de amor y de justicia. De misericordia y de justicia. Y la gente no quiere escuchar que Dios no le gusta su pecado. Eso no la quiere escuchar la gente. Las personas no quieren escuchar que a Dios no le gusta la maldad. Las personas no quieren escuchar. Pero tú y yo estamos en la obligación de predicar que aún los 10 mandamientos siguen vigentes. Que el matrimonio fue instituido desde el Edén entre un hombre
y una mujer, punto. Que yo quiero, que yo... No, Dios dijo un hombre y una mujer, punto. Eso es lo que Dios dijo y así es como se deben hacer las cosas. Esos son los discursos de odio, hermanos, que nos pondrán en la mira de muchas personas. Estamos llegando al tiempo en el que la verdad tendrá que ser predicada tan clara y tan distintamente que a muchos no les gustará. A otros los tildarán de fanáticos, a otros de extremistas, de fundamentalistas, de radicales. Pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a nosotros nos debe guiar un escrito está. Siguiente, Aarón. Juan el Bautista reprochó a los fariseos del Sanedrín porque su religión consistía en una práctica formal y no en la justicia de una obediencia pura y voluntaria. Habló a Herodes con respecto a su casamiento con Herodías y le dijo: no es lícito que la tengas por mujer. Le habló de una ineludible retribución futura, cuando Dios juzgaría a cada persona según sus obras. Hermanos, aunque nosotros no queramos predicarlo, debemos decirle a la gente: va a haber un juicio. Todos vamos a tener que comparecer ante un juicio. ¿Y qué se nos va a juzgar? Lo que hicimos en este cuerpito. Tanto lo bueno como lo malo. Y lo que hayamos hecho, hermanos, determinará salvación eterna o perdición eterna. Hay que decirle a la gente eso. Hay que concientizar a las personas que lo que hagamos en vida es lo que nosotros vamos a tener que ir a presentar allá. ¿Cómo estás viviendo hoy? Hay que decirle a las personas que están a nuestro alrededor, aunque a veces digamos: no es alarmismo. No, hermanos, no es alarmismo. No es alarmismo. Las personas deben saber, las personas deben conocer que sus obras, sean buenas, sean malas, estén escondidas o sean abiertas, tendrán que llegar esas personas ante la presencia de Dios. Nadie se escapa. Esto es importante porque a veces nos da miedo las personas, a veces nos da miedo la familia, a veces nos da miedo el vecino. Hay que decirle con mucho amor: pero lo que estás haciendo está mal. Pero hay que decirle, hay que librar nuestra alma de la sangre de las personas que sabemos que están haciendo las cosas mal y nosotros estamos calladitos. Van rumbo a la perdición y nosotros estamos calladitos. Sabemos que lo que se está haciendo está mal y nosotros estamos calladitos. Para Juan el Bautista no fue fácil. Y las predicaciones: víbora, generación de víboras, ustedes lo pueden leer, era tremendo este predicador. La forma en que Juan predicaba era una predicación tremenda, poderosa. Era una predicación que estremecía, pero era una predicación que necesitaba preparar al pueblo para la llegada del Mesías. Hoy usted y yo somos Juan el Bautista. Hoy usted y yo cumplimos la parte de preparar el camino para cuando Jesús venga. ¿Cómo lo estamos haciendo? La pregunta es: ¿cómo estamos predicando? Charles Kidd, lean la biografía de él. Yo no me meto con cosas políticas, no me gusta, pero me sorprendió la forma en que este muchacho tomó su religión y su cristianismo. Las últimas palabras que dijo fue: yo quiero morir por mi fe, y murió por su fe. Llegó ese 10 de septiembre a esa universidad a dar una predicación de su vida con Dios y murió
en manos de un mártir. Si hablamos de Hebreos 11 y de la galería de los héroes de la fe, un día estará este hombre en esa galería, porque no se cayó, porque dijo las cosas como eran y se levantó de parte de Dios, aunque muchos rechazos y aunque muchas personas no estuvieron de acuerdo con él. No se imaginan, hasta Arnold Schwarzenegger ha dicho comentarios de la muerte de este muchacho. Miren hasta dónde llega el testimonio de alguien que se pone de parte de Dios antes que de parte del mundo. Y hoy nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande. Somos guardadores del sábado. Amén. Tenemos una verdad muy grande que Dios nos ha inspirado. Amén. Pero no podemos quedarnos simplemente sentaditos en silencio, sin hacer y sin decir nada. Estamos viendo cómo el mundo va rumbo a la destrucción. Tenemos que levantarnos, hermanos, para predicar la verdad con poder. Si este muchacho murió por su fe, ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer por nuestra fe? ¿Qué estamos dispuestos? ¿Cómo estamos dispuestos a predicar? Y cuando veo el homenaje que le escribió Ben Carson, es grandioso y maravilloso. Ben Carson es adventista del séptimo día. Y la forma en que escribe de ese muchacho, es un muchacho que vivía su fe. ¿Cómo estoy viviendo yo mi fe, hermanos? La fe no se vive dentro de estas cuatro paredes. La fe no se vive el sábado, en la mañana o en la tarde aquí en el templo. La fe no se vive únicamente el lunes en la clase de evangelismo. La fe no se vive únicamente el miércoles que llegamos al culto de oración y testimonio. No. La fe es un estilo de vida. Va contigo al trabajo, va contigo al de uno, va contigo a la casa, al grupo de ejercicios, va contigo donde quiera que tú vayas. Y esa fe es la que te hace ser un discurso de odio, porque tú vives diferente, porque tú hablas diferente, porque tú te vistes diferente, porque tú comes diferente, porque tú te comportas diferente, porque tú eres diferente. Y eso hace que las personas te odien. Y el mismo Jesús lo dijo: a mí me odiaron, ¿a ustedes los van a amar? No. ¿A ustedes los van a qué? ¿A ustedes los van a qué, hermanos? Sigamos para adelante, Aarón, y ya vamos terminando. ¿Puedes subir un poquitico? Baje un poquitito y quede. Puedes subir. En estos días finales también debe llevarse a cabo una obra como la de ¿quién, hermanos? Como la de Juan el Bautista. ¿Ustedes creen que estamos en el tiempo del fin? ¿Ustedes creen que estamos en el fin del tiempo? Bueno. Y debe predicarse un mensaje como el de ¿quién? Ay, pero ¿qué dirá el vecino, hermano? Ay, ¿qué dirá Herodías? Ay, ¿qué dirán los fariseos? A Juan no le interesó. Herodes, el presidente de la nación, estaba haciendo las cosas mal. Hay que decírselo. Están en adulterio, hay que decírselo. Están en fornicación, hay que decírselo. Nosotros no podemos blanquear el pecado. Nosotros no podemos adornar el pecado. La obra que hay que hacer en este tiempo del fin es como la de Juan el Bautista. Yo le amo, yo le quiero, es mi familiar, es mi amigo, es mi vecino, es mi compa, pero está mal. Hay que decirse las cosas como son. Hay que decirse. Y sigue diciendo: nuestro mensaje debe ser tan directo como era el de ¿quién? El de Juan. Esa mujer no les es permitido tener esa mujer. Directo y al punto. Él no se ponía con rodeos. Directo y al punto. Esa mujer no le es lícito tenerla. Punto. Es la mujer de su hermano. Están en pecado. Hermanos,
nuestro mensaje debe ser tan directo como era el de Juan. Duele, es duro, es difícil, pero hay que decirlo. Él censuró a los reyes por su iniquidad. Condenó el adulterio de ellos, a pesar de que su vida corría peligro. La verdad, Aarón, por favor, ¿puede bajar un poquito? No enmudeció en sus labios. Y la obra que llevamos a cabo en esta época debe ser igualmente fiel. No te van a querer, hermano. Cuando le digas a ese familiar, por ahí no es, no te van a querer. Usted siempre molesta. Usted siempre dice lo malo. No te van a querer. Pero nosotros tenemos una obra que hacer. Tal vez esa amistad corra peligro. Se pierda esa amigo. La vida de Juan el Bautista estaba en peligro. Solamente el temor de Jehová hizo que Herodes se contuviera. Cuando dio papaya con Herodes, con Salomé, fue que aquí Dios le permitió que pusiera manos sobre su siervo. Pero hermanos, tal vez su trabajo va a estar en peligro, por decir la verdad. Tal vez sus amistades se van a poner en peligro, por decir la verdad. Sus relaciones familiares tal vez se van a poner en peligro, por decir la verdad. Pero nosotros tenemos que dar un mensaje directo. El pecado todavía se llama pecado. Y por más que nos quieran decir que a lo malo lo quieran llamar bueno, eso, hermanos, ante los ojos de Dios, puede usted pintarlo, organizarlo, ponerlo bonito. Eso se llama pecado. Y cada uno de nosotros sabe lo que está haciendo la iglesia, lo que está haciendo usted, lo que está haciendo el familiar, lo que está haciendo el vecino, lo que está haciendo esta ciudad, lo que está haciendo este país. Y nosotros debemos entonces, como Juan el Bautista, que nuestros labios que hablen. No, pero yo no sé decir, hermano, usted tiene un WhatsApp. Escriba. Comparta. Diga e informe. Lo que estamos haciendo con muchos de nuestros líderes, que estamos viendo cómo es que están las cosas y nosotros estamos en silencio. Estamos viendo las personas que nos gobiernan y el pueblo de Dios está en silencio. Estamos viendo cómo el pecado está acaparando y el pueblo de Dios está en silencio. La obra que debemos llevar en esta época debe ser fiel. Hermanos, Dios nos ayude, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo en el que no se puede negociar la verdad. Compra la verdad y no la ¿qué? Y no la vendas. No la vendas por una amistad. No la venda por un trabajo. No la venda por un lazo familiar. Compre la verdad y no la venda. Si usted sabe lo que está bien, apoye, anime, motive. Pero si usted sabe que lo que se está haciendo está mal, hermano, así le llaman piedra de tropiezo. Así le llamen aguafiestas, así le llamen pesimista, negativo. Hermano, tenemos que hablar como Juan el Bautista. Esta historia de Charles Kirk es una historia que se puede repetir en la vida de los fieles. Eso no se va a repetir en gente que ve el pecado y los de la oreja mocha y los de la vista gorda. Es de gente que se va a levantar, y en este último tiempo nos vamos a tener que levantar con la verdad.
Porque los malos, hermanos, están poniendo las leyes para su favor. Están haciendo que ahora nosotros, los que amamos a Dios, seamos los malos del paseo, seamos los intolerantes. Que ahora nosotros seamos los que estemos dando discursos de odio. Pero debemos estar tranquilos, iglesia, porque si estamos compartiendo la palabra de Dios, si estamos dando el mensaje y el sonido certero a la trompeta, esto puede morir, pero nuestros nombres escritos en el libro de la vida harán que cuando Jesús venga, cuando Jesús regrese, la trompeta se escuche y nosotros nos levantaremos para vida eterna. Hermano, mi hermana, yo no sé, pero en esta noche, de manera personal, yo me quiero consagrar a Dios. Me quiero consagrar a Dios porque o seréis fríos o seréis calientes, pero tibios os vomitaré de mi boca. ¿Hay alguien en esta noche que quiere decirle a Dios: Dios, no soy el mejor, no tengo una vida recta, los defectos de mi carácter saltan a la vista, pero yo no miro lo que yo soy, sino lo que tú puedes hacer en mí? Y porque tú puedes cambiar, porque tú puedes transformar, yo quiero ser parte de aquellos que han de predicar este evangelio con poder. Dios sí cambia a las personas, Dios sí transforma a las personas, Dios tiene el poder para erradicar el pecado de nuestra vida, y yo lo quiero comprobar primero en mí para irlo a predicar.